Nos vamos con el tema número 14 de los 21 que van a entrar en la nueva prueba. Ya, el tema de semejanza y escala. Esto entra mucho. Obviamente semejanza lo tenemos con homotesia, lo tenemos en escala, ¿cierto? Y ahora específicamente en semejanza como tal. Bueno, lo que más va a entrar son los criterios de semejanza de triángulo. Entonces, vamos con la definición de semejanza primero. ¿Qué es semejanza? ¿Cuándo se produce semejanza? Ya, nosotros vamos a tener, por ejemplo, va a haber semejanza si tenemos un triangulito. Tenemos este triangulito. ¿Ya? Y acá vamos a hacer otro triángulo, pero lo vamos a hacer al revés porque se tiende a pensar de que en la prueba siempre se les va a entregar ordenado, lo cual no es así. Ya, imaginemos que están esos dos triángulos. ¿Cómo sabemos si son semejantes? Congruencia ya no entra en la prueba este año, ¿ya? Pero para aquellos que saben, si son triángulos congruentes también van a ser semejantes. Eso es lógico, pero no tiene sentido. Vamos a considerar lo que es semejanza, sabiendo de que una figura crece manteniendo su forma y sus ángulos. Y eso es semejanza, o decrece. O sea, es una ampliación o una reducción de la figura. Entonces vamos a considerar que este es el lado A, este es el B, este es el C. ¿Ya? Vamos a considerar que este es el ángulo alfa, este es el beta y este es el phi. Tiene que ser en el mismo orden que ustedes tienen que ordenar la figura de tal manera que se considere semejante. Ya vamos a tener que este es alfa, por ejemplo, y este es phi. Serían semejantes si se cumple que hay ángulos congruentes. En el primer caso, vamos a llamarle a este el B', el ángulo beta, disculpen, el ángulo beta al phi. ¿Ya? Entonces, aquí hay un error, lo vamos a enmendar al tiro. En el beta, en el vértice B, va el phi, o sea que aquí iría el B'. El alfa iría el A'. Y en el beta iría el C'. ¿Ya? ¿Cuándo serían semejantes? Si se cumple que los ángulos son congruentes y los lados son proporcionales. Es decir, si este lado, pongámosle que es el lado B, al frente de B, este es el A, y el de acá es el C, minúsculas, generalmente van con minúsculas y los vértices van con mayúsculas. Acá tendríamos el C, acá tendríamos el B, y acá tendríamos el A. Pero todos van a ir multiplicados por un escalar, un valor. En este caso nada más por acá que todos se multiplicaron por una constante K. Entonces, se cumple semejanza si se mantienen los ángulos congruentes obviamente los vértices homólogos. O sea, este le corresponde al B de acá, ¿ya? Y sus lados también se mantienen proporcionales. Es decir, los criterios de semejanza podrían ser, los criterios de semejanza más conocidos son, esto le vamos a llamar criterios, el ángulo, ángulo, ángulo. O sea, si hay dos triángulos que tienen sus ángulos correspondientes congruentes, ya tenemos semejanza. ¿Ya? Segundo, lado, lado, lado. O sea, si tenemos que hay una proporción entre sus lados, por ejemplo, vamos a tener un ejemplo. Ya tenemos ese triángulo y tenemos este otro triángulo. ¿Ya? Y a este le llamamos, a este lado 2, pongámosle el lado 3 y este el lado, tenemos que poner 4 mejor, 3, 4 y este 5. Y el otro va a tener el lado, por ejemplo, lado 10, lado 6 y lado 8. Se dan cuenta que sus lados fueron multiplicados por 2, porque para llegar a 10, este es 5 por 2, para llegar a 8, 4 por 2 y para llegar a 6, 3 por 2. ¿Sí? Y en los ángulos, el criterio de ángulos, basta con que tengan los ángulos iguales.
el tercer caso, el lado, ángulo, lado. Este ya empieza a complicarse, los otros son como lógicos, pero este no tan lógico. O sea, dos triángulos son congruentes, dos triángulos son, o sea, semejantes, son semejantes si tienen dos lados proporcionales y el ángulo que los contiene a esos lados es congruente. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros tenemos la siguiente figura, tenemos el primer triangulito que nos entregan a nosotros. Imagínense que a nosotros nos entregan en la prueba, nos dicen A, B, C, y en el otro nos dicen, pongámosle A, B, C, pero todos prima, y nos regalan que este lado, por ejemplo, vale, pongámosle 6, a este le ponemos 12, ya, a este le vamos a llamar 5, y a este le vamos a llamar 10. Y este ángulo que están formando, ese ángulo formado por estos dos lados, es el ángulo lambda, y acá también nos regalan el lambda. Con eso basta para que no me interesa lo que pase con lo otro, ya con eso basta para decir que van a ser semejantes. ¿Ya? Sí o sí se tienen que cumplir que los otros ángulos también van a ser congruentes y los lados van a ser proporcionales. ¿Por qué sabemos que los lados son proporcionales? Porque el 10 que está entre A y C, ¿se dan cuenta? A y C llega nace de 5 por 2, y el AB', que es 12, nace de 6 por 2. O sea, ambos son proporcionales. ¿A qué me refiero con proporcionales? Que hay una constante al dividir sus lados. 10 dividido en 5 es lo mismo que 12 dividido en 6, y eso a mí me da una constante K, que es 2. ¿Ya? Entonces con eso, por ejemplo, si a mí me dijeran que esto vale 4,5, y a mí me preguntarán cuánto vale este al tiro dice que vale 9. ¿Por qué el doble? Ya, y el otro, que generalmente no aparece, pero igual por si acaso apareciera, y no quiero que lo tengan ustedes como un vacío, es el lado ángulo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos dos lados proporcionales y ángulo opuesto al lado mayor de esos dos que les doy, al lado mayor, congruente. ¿Ya? Es decir, a mí me están diciendo, imaginemos que tenemos un triángulo que nos entregan, y nos entregan otro triangulito, ¿ya? Y nos regalan, bueno, nos da a decir que los lados son ABC, y acá A', B', C'. Nos regalan los lados, por ejemplo, 9, y acá nos regalan el 10, acá nos regalan el 4,5 y acá 5, ¿ya? O sea, hay una proporción, o sea que es la mitad, y el lado mayor, en este caso es el 5, y acá va a estar un ángulo beta. Al frente del lado mayor está el beta, y acá al frente también tiene que estar el beta. Con eso basta para que uno asuma que son semejantes. ¿Ya? La constante de semejanza acá,
La razón de semejanza o constante de semejanza se puede sacar dividiendo BC con BC' es igual a AC con AC'. Y en este caso sería 10 es a 5, que es lo mismo que 2. ¿Ya? En ese orden. ¿Ya? ¿Qué más? Importante también manejar que también esto funciona para la semejanza, funciona para cualquier figura. O sea, si yo quiero, me interesa a mí saber si esta figura, este pentágono, es semejante, me preguntan a mí, ¿será semejante a este otro pentágono? Y a mí solamente me entregan que los lados son 5, pongámosle 4, 3, 3 y pongámosle acá, no sé, 4 también. Y acá me entregan que este vale 2,5, este vale 2, este vale 1,5, este vale 1,5 y este vale 2. Con eso, si son los lados correspondientes A, B, C, D, E, A', B', C', D', E', basta para asegurar que son semejantes ya que sus lados son proporcionales. Y evidentemente sus ángulos también van a ser proporcionales. ¿Ya? Este es ahí, ¿está? Y ese. Acá va a estar beta, gamma, pi, teta y este es el lambda. ¿Ya? También funciona igual que para los triángulos. Solamente que no hay como criterios. Y ahora vamos a ver qué pasa con algo muy importante que es la razón de semejanza. Razón de semejanza. La razón de semejanza, por ejemplo, si yo tengo, imaginemos que tengo un triángulo A, B, C y este lado es A, este lado es B y este generalmente van con los lados opuestos, los ángulos. Aquí va el B porque va frente de B, acá va el A. Pero bueno, eso no es obligación, pero para que quede más ordenado. Y el perímetro de acá, o sea, los lados del otro triángulo que estoy haciendo acá, A', B', C', está multiplicado por K, B por K, A por K y C por K. Vamos a ver qué pasa con la razón de semejanza entre los lados. Razón R entre los perímetros. ¿Ya? ¿Cuánto va a ser la razón entre sus perímetros? Tenemos acá que este perímetro de acá es A más B más C. Y acá tenemos que los perímetros son AK, BK y CK. Lo vamos a factorizar por K y miren lo que pasa. Podemos poner un paréntesis ahí y se elimina, o sea, 1 es acá. Esa es la razón, o sea, y la razón acá la podemos sacar con un puro lado, o sea, la razón A dividido A partido en K es 1 partido en K. O sea que la razón de semejanza de los triángulos entre los lados es la misma razón de semejanza entre los perímetros. Y ojo que también es la misma razón entre las alturas, ¿ya? O sea, que si aquí yo tengo una altura y acá tengo esa altura, hagámosle H1 y H2, yo sé que la razón H1 dividido H2 es 1 partido en K también, ¿ya? Y pasa para las tres alturas. Recordemos que son tres alturas que se cortan en un punto llamado ortocentro. Las alturas se levantan en 90 grados. Acá vamos a tener otra altura. Y acá vamos a tener la tercera altura que va a formar, todas se levantan en 90 grados. Y van a formar un punto que se llama ortocentro. La intersección de las alturas se llama
ortocentro. ¿Ya? Se levantan en 90 grados y van al vértice contrario. Ya, ¿qué más? Razón entre las áreas. La razón entre las áreas es, a ver, vamos a verlo considerando otros triángulos. Razón entre las áreas es, consideremos un triangulito acá abajo, ¿ya? Pongámosle que este vale C, A, este vale B, ¿ya? Y hagamos otro semejante a él, que se va a llamar, este va a ser el C. Acá va a estar el B y acá va a estar el A. Acá va a estar el C', acá va a estar el B'. Si no están ordenados, ustedes lo ordenan. Por lados. Y acá lo vamos a multiplicar el C por K, el B por K por la constante y el A por K. Obviamente la razón entre los lados, ya sabemos que la razón entre los lados, es, basta con uno solo, uno podría ser ese, B partido en BK, nos da 1 partido en K. La razón entre los perímetros, y altura y cualquier elemento secundario es también 1 partido en K. Pero razón entre las áreas, aquí hay que tener mucho ojo. Razón entre las áreas, esto es importante. Entre áreas es área 1 partido área 2. Veamos la razón que nos da. La primera área va a ser base por altura, o sea, B por A partido en 2. Y la razón del otro perímetro va a ser, de la otra área, disculpen, la otra área va a ser BK, que es la altura, AK, que es la base, partido en 2. Y con eso, si empezamos a calcular esto, recordamos, vamos a multiplicar extremo con extremo y medio con medio. Recuerden que es una propiedad que la vimos en otros videos. ¿Ya? Si nosotros tenemos esto, vamos a tener que siempre es AD BC. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se multiplican los extremos y se dividen por los medios. Porque es una división. Esto es una división. Recordemos que esto de aquí yo lo podría haber escrito como dividido C partido en D. Y ahí multiplico cruzado. A por D, B por C. Llegamos a lo mismo. O doy vuelta a S y lo multiplico para el lado. Entonces ya, una vez que hicimos esto nos queda. Vamos a multiplicar y nos va a quedar, a ver, 2 B por A. Aquí estamos, bueno, disculpe el desorden. Esto, vamos a bajar acá y continuamos ahí, ¿ya? Extremo con extremo y abajo 2. Y acá tenemos AB o BA K cuadrado, ¿cierto? Entonces esto lo eliminamos y nos queda 1 partido en K cuadrado, que es lo mismo que decir 1 partido en K elevado a 2. Es decir, la razón entre las áreas es la razón al cuadrado. Razón al cuadrado. Ojo con eso. Eso es muy importante porque nos va a jugar un papel importantísimo. Por ejemplo, aplicación, ejemplo. Dadas las figuras, ya vamos a tener nosotros esta figura, las figuras semejantes. ¿Ya? Imaginamos que tenemos esta figura y vamos a tener otra figurita semejante a esa. Y acá vamos a tener, por ejemplo, 2, 3, 2, 1 y 2. Acá vamos a tener 1, 1, 0,5
1 y 1,5. Sabemos que la razón es 2 es a 1, o sea, 2. ¿Ya? La razón entre las áreas, es 2 es a 1 elevado a 2, o sea, 4 es a 1. O sea que esta área de acá es el cuádruple de esa. Ojo con eso, muy importante. Ya podemos ver otro ejemplo. Imaginemos nosotros que tenemos un triángulo semejante a este chiquitito y nosotros tenemos que esta altura es 6, esta altura es 2, esta altura es 2, esta altura es 1 y me dicen a mí, y acá le vamos a poner que este, bueno, por Pitágoras, ya que es un triángulo rectángulo, lo podemos sacar y evidentemente va a ser 36 más 4, raíz de 40, ¿cierto? Y acá este va a ser 4 más raíz de 5, ¿cierto? Y este es el triple de ese, o sea, acá me equivoqué porque tiene que ser el triple. Entonces vamos a poner 3 acá, ¿ya? Entonces con eso, por efecto dominó, está mala también esa. Disculpen, lo borramos. Ahí sí. Y ahora le cambiamos la hipotenusa, que en este caso va a ser 36 más 9 en raíz. Por Pitágoras, ¿cierto? 36 más 9 son 45. Y acá 2 al cuadrado más 1 al cuadrado en raíz. ¿Ya? Entonces tenemos que el triple cada lado. O sea, si yo quiero calcular, por ejemplo, la razón acá, basta con dividir raíz de 45 con raíz de 5. Y no hay para qué racionalizar, algunos van a multiplicar por raíz de 5, pero no es necesario, porque esto es lo mismo que decir 9 en raíz por 5 en raíz. De abajo, chao, nos queda 3. ¿Ya? O sea que la razón es 3. Y ahora los perímetros. La razón entre los perímetros, entre las áreas, disculpe, esta es la razón entre los lados. La razón entre los perímetros es la misma 3, pero razón entre áreas. Razón entre áreas es 3 a 1, pero al cuadrado, porque esta parte 1, ¿cierto? Sería 9 y la otra va a ser 1. Esa es la razón entre las áreas, o sea que una es 9 veces la otra, ¿ya? Por lo tanto, veamos si realmente es así. Comprobemos. Área de ese triángulo, área del triángulo más grande va a ser 6 por 3 dividido en 2, o sea, serían 18 dividido en 2, 9. Área triángulo pequeño, 2 por 1 dividido en 2, o sea, 1. Se cumple. Ya, eso sería. Entonces ahora vamos a hacer vamos también a ver, recordar lo que es escala, los modelos a escala. Esto a veces aparece, pero cuando aparece mucho que no saben. En realidad es una proporción, ¿no? Modelo de escala. Generalmente les van a decir, generalmente se utiliza 1 centímetro, así se define la escala, definen escala, eso es lo que nos entrega. Es una proporción. Por ejemplo, nos dicen 1 centímetro del mapa es igual a, no sé, 5000 centímetros. Esto es virtual y esto es real. Por ejemplo, definen la escala, nos preguntan después. Y en el dibujo hay 2 centímetros, ¿ya? ¿Ya? Si en el dibujo hay 2 centímetros, ¿a cuántos metros reales equivale?
Eso nos entregan a veces. Y aquí hay muchos que fallan. ¿Ya? Entonces, ¿cómo tienen que trabajar esto? Como una proporción, ¿no? O sea, aquí lo que tienen que ver es, van a decir ustedes, virtual versus real. Entonces en virtual son 2, real van a ser 5.000, porque nos regalan eso, por 2. O sea, 2 virtuales equivalen a 10.000 reales, centímetros. Y ahora, estos 10.000 centímetros yo los paso a metros, sabiendo de que un metro es 100 centímetros. Esto lo debe saber la persona. ¿Qué hago yo? 10.000 lo divido en 100. Dividir por 100 significa eliminar 2 ceros. ¿Ya? ¿Ya? O también correr la coma 2 cifras a la izquierda. Multiplicar por 100 significa correr la coma 2 cifras a la derecha o agregar 2 ceros. Entonces serían 100 metros. ¿Ya? Así es. Sencillísimo. A veces nos piden kilómetros y así, por ejemplo, eso, si a mí me lo hubiesen pedido en kilómetros, yo tendría que haber pasado eso, y eso a kilómetros. Recordemos que un kilómetro son 1000 metros. Por lo tanto, si yo quiero pasar 100 metros a kilómetros, tendría que haber esto dividirlo por 1000, lo cual me hubiese dado 0,1 kilómetros. ¿Ya? Y eso sería como en cuanto a materia, esta materia, de este tema. La redundancia podría ser. Bueno, vamos a ver entonces algunos ejercicios oficiales que trabajan en esto. Y aquí están los temas. Estamos hablando del tema ya 14. Semejanza y modelo de escala. Vamos a ver qué podemos mostrarle acá de los años anteriores. Bueno, eso es muy sencillo. Por ejemplo, nosotros tenemos esa pregunta que la regalaron en el año 2006. Yo creo que este año igual van a haber preguntas como regaladitas como esas. Son 5 las que les voy a hacer como en casi todos los videos. Por ejemplo, ¿qué significa que los triángulos sean semejantes? Con la materia que nosotros vimos ya tenemos clarito cuál es la correcta, ¿cierto? Yo creo que ya ustedes en sus casas ya pueden poner pause y pueden decir cuál es la correcta para que se vayan probando. Bueno, que tienen igual área, eso es mentira, ya, porque de hecho puede haber un círculo que tenga igual área a un cuadrado. Que tienen igual perímetro, un poco, ya, porque puede haber un triángulo que es totalmente el mismo perímetro que un triángulo puede tener el mismo perímetro que un cuadrado, no van a ser semejantes. ¿Que sus lados son proporcionales? Por supuesto, esa es una condición suficiente. Que sus tres lados respectivamente coinciden, no que sus ángulos son proporcionales en razón distinta de uno, nada que ver. Esa es la correcta claramente en la C, porque es un criterio, uno de los criterios que les pasé. Recordemos que los criterios son lado, 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 con eso ya basta. Ángulo, ángulo, ángulo. O sea, si tienen los triángulos congruentes ya está listo. Obviamente, si no están ordenados, ustedes tienen que ordenar la figura. El otro es lado, ángulo, lado. O sea, estos dos forman un ángulo y entre los dos triángulos tiene que tener uno que sea congruente. Y lo otro es lado, lado, ángulo. O sea, dos lados son proporcionales y el ángulo opuesto al mayor de estos lados de cada figura es el mismo. ¿Ya? Y nos vamos a otra más. Por ejemplo, esta que entregan acá. Aparece muchas veces. Eso como este, muy complicado porque aquí hay que ordenar. Aquí hay que estar muy atento. Esta pregunta no debe ser fácil. Vamos a tratar de hacerla lo más rápido posible y que la entiendan. Según la figura, ¿cuál de los siguientes pares de triángulos esos son semejantes? Recordemos que tienen que tener el mismo orden. El orden que nos entregan nosotros lo tenemos que respetar. Veamos primero que todo que tenemos que esto es 90 y este es 90. Este vale 55 y acá vamos completando lo que podemos llenar. Esto vale, recordemos que un triángulo que está ahí vale para llegar a 180 o mejor, más fácil, ignoren el 90, nos van quedando 90 para distribuirlo. Tengo 55, me faltan, ¿cuánto me faltarían? 35, ¿cierto? Acá tengo 90, ya lo ignoro, me faltan 55. Y si ustedes se dan cuenta, tienen los triángulos iguales, por lo tanto son semejantes a figura. Acá tenemos 90
acá tenemos 35, pero ojo, acá es 90, me lo están diciendo ahí. Por lo tanto, esto es 55. Y obviamente, si acá tengo 55, acá tengo 35. O sea que tenemos otro triángulo semejante. Tenemos puros triangulitos semejantes. ¿Ya? Vamos a ver si lo que sale aquí está fácil de visualizar. En el orden ACD, o sea, A, vamos a pintar con el color amarillo. A, C y D, o sea, ese triángulo que se formó ahí, en ese orden. ¿En qué orden dirán ustedes? En el orden que me están diciendo, o sea, A, partimos con 55, se va al C, que son 35, y termina en 90. El otro, que hace la misma jugada, con los mismos ángulos, basta para decir que son semejantes. C, lo vamos a pintar con verde, C, B y Y. O sea, termina ahí. Ese es el triángulo. Veamos los ángulos que forma. C parte en 55, se va al B que es 35 y termina en E que es 90. ¡Ah, genial! Semejantes. El otro, BS, lo vamos a hacer con naranjito. B, B, E y C, en ese orden. Y termina ahí. O sea, el B parte en 35, se va al E que es 90 y termina en C que es 55. El otro, vamos a pintar con S, como rosado o algo así. Fucsia. A, E y B, y ahí termina. Y ahí lo juntamos acá para que se cierre la figura. El A parte en 35, ya vamos bien, se va al E que es 90 y termina en B que es 50. Ah, bingo. Correcto, entonces llevamos dos semejantes, o sea, que podría ser la D o la E. Chao, esta es posible. Y la última, ACD. A, lo vamos a pintar con verde. A, C, D, o sea, la misma que estaba ahí arriba, si ustedes se dan cuenta, la misma. Y ya sabemos, ACD se movía de 55, 35 y 90, ahí está. Con CAB. C, A, B. C, A, B, o sea, 55, 35 y 50 y 90. C-A-T. 55, 35 y 90 al cerrar. Perfecto, son todas correctas. Linda la fila. Lindo el ejercicio. Ya, vamos con la tercera que les quiero regalar. A ver. La congruencia, nada que ver. Y aquí tenemos otro que también es complejo de mirarlo, uno sabe el tiro. Hagámoslo. ¿Cuál de estos triángulos son semejantes? Bueno, primero que todo le empezamos a completar. 90, 90. Tenemos triangulito acá, va a terminar en 60 porque lo podemos ver así, miren. Miren, niñitas y niñitos. Este es el triángulo que estoy analizando. Todos los triángulos, nivel de que se hagan chiquititos o no, cumplen la condición. Los subtriangulitos, ese triangulito de ahí también tiene 180. Ese triangulito también hay varios triángulos. Todos tienen que sumar adentro 180. Esto vale 90. Y obviamente, acá no sabemos cuánto mide eso. No, entonces no podemos sacar ese. Pero acá mide 90. Ya, ¿qué más sabemos? 90. Ah, ojo, los cuadriláteros suman adentro 180. Por lo tanto, a ver. Triángulos suman interiormente 180. Cuadriláteros, figura de 4 lados, suman interiormente 360. Todas las figuras exteriormente, todas las figuras exteriormente o los ángulos exteriores de una figura suman todas 360. ¿Ya?
El hexágono, por ejemplo, interiormente suma 720, ¿ya? Pero exteriormente, como todas, 360. El pentágono suma 540 dentro, pero afuera 360. Ya, pero necesitamos saber que el triángulo y el cuadrilátero suman 180 y 360 respectivamente. Vamos, ¿y por qué nos sirve eso? Porque vamos a poder sacar este ángulo que tenemos hasta el momento, 90-90, y acá 60 para llegar a 180, me faltarían 120, o sea que este ángulo mide 120. Y como todo el mundo sabe, el ángulo opuesto también suma 120. Y también saben que siempre se forman 180 grados al hacer semicírculo, por lo tanto este mide 60. Y el ángulo opuesto 60. Y así se fue completando esto. Este mide 30. Y esto mide, tenemos acá 90. ¿Lo podemos sacar o no? No, no lo puedo sacar. ¿Cierto? Me faltaría ese de ahí arriba. Ese más ese. No podemos llegar a asegurar cuánto. No. Sí, obviamente sabemos que entre los dos suman 60, pero no, uno puede ser 50, el otro 10, por ejemplo. ¿Cierto? Sí. No veo cómo porque me faltan esas partes. Bueno, veamos, a lo mejor ni siquiera va a ser necesario utilizar esas partes, así que vamos a analizar. El triángulo A, en ese orden, A, B, E, es importante los órdenes, ¿ya? A, B, o sea, me voy por 30, me llego a 60 y termino en 90. Ese es el orden. Con A, lo vamos a pintar con rojo, no, con amarillo. A, después se va al F, a F, y termina en T. O sea, y lo cerramos acá. Parte en 30, se va a 60 y termina en 90. Genial, semejante. Triángulo igual en el mismo orden. FEC. FEC, o sea, se va por los 60, se llega al 90 y termina en 30. 60, 90, 30. Y el otro, BD, BDC. O sea, se va por los 60, se va a los 90 y termina en 30. Genial también, BDC. Entonces ya tenemos que puede ser la 2, 3 o todas. O sea, se descartan estas opciones. Y la última, C, F, E, o sea, 30, 60, 90, con A, D, E. A ver, no, A, B, E. No necesitamos ángulo finalmente. A que es 30, B que es 60, Y que es 90. Listo, son todas semejantes, sí. Excelente ejercicio, muy bonito también, muy hermoso. Parecido al otro, bastante parecido. O sea, eso indica que probablemente ustedes se encuentren ejercicios como ese en la prueba. ¿Y qué más? Aquí. Dice, ¿en cuál de las siguientes figuras el triángulo P es semejante con el triángulo Q? Recordemos que en semejanza tenemos el teorema de Tales, tenemos la homotesia y tenemos esto que estamos viendo hoy día, escala y la semejanza de figuras. El triángulo P es semejante al Q. A ver, veamos. Si este es 88, ojo, si este es alfa, lo que falta podemos llamarle beta, da lo mismo. Entonces acá también va a estar un beta, ¿se entiende? Porque son opuestos por el vértice. Y acá tenemos 88 y beta, lo que me falta es un ángulo que tiene que ser necesariamente igual al de acá. Porque si yo tengo dos ángulos iguales, el restante también va a ser igual si lo comparamos con el otro triángulo. Por lo tanto, al tener tres ángulos iguales, esto es semejante. Por el criterio ángulo, ángulo, ángulo. Y acá tenemos 44 y 40. Me faltan 96 para llegar a 180. Y acá obviamente tenemos 96 y 44, me faltan 40. Y ahí tenemos que las figuras son semejantes nuevamente por ángulo, ángulo, ángulo. Por lo tanto, ya podría ser la 1 y la 2. No podría ser esa. No puede ser esa.
Y la última. A ver, esto es importante porque nos dicen que son paralelas. Al decirnos eso nos dicen muchas cosas importantes. Nos dicen que hay hartos ángulos que se van a formar. ¿Se acuerdan cuando eran chicos? Les decían dos paralelas cortadas por una transversal. Si nos dicen que son paralelas podemos usar varias cosas, entre ellos el teorema de Tales. Entonces, este de aquí le corresponde ese, alterno interno. Este opuesto por el vértice, son iguales. Este, obviamente lo que falta para llegar a 180, beta, y alterno interno. Y opuesto, y así sucesivamente. Acá pasa lo mismo. Me falta un ángulo, pongámosle lambda, opuesto por el vértice lambda. Este es, pongámosle phi, y evidentemente el de acá también es phi. Si este es teta, este también es teta. Y miren, se formaron triángulos iguales, ángulo, 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 listo. Me faltaría solo uno, bonito también este, y uno de escala me gustaría, porque les pasé escala, pero no les he hecho ninguno, salvo el ejemplo que les di. Aquí tenemos unos de escala, 2011. A ver, dice lo siguiente. La mitad de una parcela de 10.000 metros cuadrados está dividida en dos partes. La dividimos en dos partes. ¿Ya? Que están en la razón. O sea, la parcela son 10.000 metros cuadrados. Está dividida en dos partes que están en razón 1/4. O sea, si tenemos 1/4, la parcela está dividida en dos partes que están en la razón 1/4. O sea, hay una parte acá y 4 acá. Por lo tanto, estas parcelas tienen una razón 1/4, ¿cierto? En consecuencia, si yo tengo dos parcelas que están en razón 1/4, son 10.000 metros cuadrados, yo voy a tener acá que esto es x de mi total y esto es 4x. Con lo cual a mí me da, en este caso, a nosotros nos va a dar los 10.000 metros cuadrados, pero distribuidos así. La parte menor será utilizada para cultivo. ¿Cuántos metros cuadrados serán usados para este fin? Ojo que es la mitad de la parcela. ¿Ya? O sea, cuando yo saque todos estos cálculos, le tengo que sacar la mitad. Y claro eso. Muchas veces uno no lee. Llega y responde. Aquí tendríamos 8.000 metros cuadrados. Y acá vamos a tener, evidentemente, 2.000 metros cuadrados. ¿Cierto? Eso es lo que me dice el problema. 1/4. ¿Cuántos metros cuadrados se han utilizado para este fin? Como es la mitad nomás, la parte menor será utilizada para cultivo. ¿Cuántos metros serán utilizados para cultivo? La mitad nomás de 1.000 metros cuadrados. Y eso sería, mis queridas y queridos.